Antes de que las espadas europeas tocaran tierra mesoamericana, un gran imperio se alzaba en el corazón de lo que hoy conocemos como México, un imperio forjado en piedra y sangre, cuya grandeza se erigía sobre pirámides y templos sagrados. Pero, como un eco en la noche, la llegada de los conquistadores españoles desencadenó una guerra sin precedentes, un choque de civilizaciones que cambiaría para siempre el destino de un continente. En este episodio te llevaré a través de los últimos días de gloria del Imperio Mexica, la brutalidad de las batallas y las traiciones que sellaron su caída. Prepárate para adentrarte en el corazón de la conquista, donde el fuego y el hierro forjaron el destino de una nación, un destino marcado por la guerra, la destrucción y la resistencia de un pueblo que se negó a ser olvidado. Esto es el llamado del pasado, y esta es la historia de la conquista de México. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? Los últimos días de un imperio. El ocaso mexica. En los últimos años del siglo XV, el Imperio Mexica se erigía como una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica. Su capital, Tenochtitlan, resplandecía en el Valle de México como una joya en medio del lago de Texcoco. Sin embargo, los presagios oscuros ya comenzaban a nublar el horizonte. Antes de la llegada de los hombres barbados del otro lado del mar, señales funestas aparecieron en el cielo y el pueblo temió que los dioses estaban disgustados. Cita del Códice Florentino. Los años previos a la llegada de los españoles fueron testigos de cambios profundos. Mientras Moctezuma II gobernaba con mano firme, su imperio empezaba a mostrar signos de desgaste. Rebeliones en los territorios sometidos, presagios en los cielos y catástrofes naturales alimentaban el temor de un futuro incierto. Moctezuma, consciente del malestar, consultaba a sus sacerdotes y astrólogos, buscando respuestas en los antiguos códices. Las señales eran claras, pero incomprensibles. La llegada de extraños del este, la caída de un gran árbol, el fuego en el cielo. Estos eventos, interpretados como augurios de la caída, llenaban de inquietud al emperador. Y Moctezuma, turbado, no hallaba consuelo, pues sabía que algo grande y terrible se acercaba, algo que cambiaría para siempre el destino de su pueblo. Cita La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla. El destino estaba en marcha, y la llegada de los conquistadores europeos sería el golpe final. En medio de este clima de incertidumbre, la llegada de los hombres barbados y sus imponentes navíos cambiaría para siempre el curso de la historia mexica. El encuentro de dos mundos. Los primeros pasos de la conquista. En 1519, Hernán Cortés y sus hombres desembarcaron en las costas de lo que hoy conocemos como Veracruz. Lo que comenzó como una expedición en busca de oro y gloria, rápidamente se convirtió en una campaña militar sin precedentes. Y al pisar estas tierras, supe que había encontrado algo más grande que el oro, un reino vasto, poderoso, pero vulnerable. Cita la segunda carta de relación de Hernán Cortés. El encuentro entre españoles e indígenas fue, en un principio, una mezcla de curiosidad y diplomacia. Moctezuma, informado de la llegada de estos extraños, envió emisarios cargados de regalos para recibir a los recién llegados. Sin embargo, detrás de estos actos de hospitalidad se escondía el temor y la desconfianza. Los españoles, impresionados por la riqueza y el esplendor de los mexicas, comenzaron a tramar su plan. Cortés, un estratega astuto, comprendió que para conquistar este vasto imperio necesitaría más que la fuerza de sus armas. Necesitaría alianzas. Los emisarios de Moctezuma vieron en los españoles a hombres dioses, pero también percibieron el brillo de la codicia en sus ojos.
Cita del Códice Florentino. Con la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, Cortés consolidó su poder en la región y comenzó a formar alianzas con los enemigos tradicionales de los mexicas, como los totonacas y los tlaxcaltecas. Estos acuerdos cambiarían el equilibrio de poder en Mesoamérica, poniendo en marcha la inevitable confrontación entre dos mundos. Sangre en la Tierra Sagrada. La guerra por Tenochtitlán. Con aliados indígenas a su lado y una determinación férrea, Hernán Cortés dirigió a sus tropas hacia el corazón del Imperio Mexica. La marcha hacia Tenochtitlán fue una odisea marcada por batallas, traiciones y alianzas estratégicas. Y así, los hombres de hierro avanzaron y en su camino dejaron sangre y destrucción, pero también la promesa de un nuevo orden. Cita el Códice Florentino. Una de las primeras grandes confrontaciones ocurrió en Cholula, donde Cortés, temiendo una emboscada, ordenó una masacre que dejó miles de muertos. Este acto de terror sirvió como advertencia a otros pueblos indígenas. La fuerza de los españoles era implacable y devastadora. Finalmente, en noviembre de 1519, Cortés y su ejército llegaron a Tenochtitlán, donde fueron recibidos con una mezcla de asombro y temor. Moctezuma, inseguro de cómo tratar a estos visitantes, los alojó en el palacio de Axayácatl, una decisión que sellaría su destino y el de su imperio. Y vimos la gran ciudad de Tenochtitlán, con sus canales y templos, y no podíamos creer lo que nuestros ojos contemplaban, pues era algo que no habíamos visto ni imaginado. Cita la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. El ambiente de Tenochtitlán pronto se tornó tenso. Los españoles, desconfiados de Moctezuma y conscientes de su posición vulnerable, tomaron al emperador como rehén, esperando controlar el imperio a través de él. Sin embargo, este acto provocó el descontento entre los mexicas, quien veían cómo su Tlatoani, el elegido de los dioses, era humillado por los extranjeros. La tensión llegó a un punto crítico en la primavera de 1520, cuando los españoles, temiendo una revuelta, perpetraron la masacre en el Templo Mayor durante una ceremonia religiosa. Este acto de brutalidad desató el levantamiento de los mexicas, conocido como la Noche Triste, donde los conquistadores fueron expulsados de la ciudad en una feroz batalla que dejó cientos de muertos. Y la sangre corrió por las escaleras del templo, y los dioses lloraron, pues el orden sagrado había sido profanado. Cita el Códice Florentino. El asedio de Tenochtitlán, la última resistencia del imperio. Tras la devastadora Noche Triste, Hernán Cortés no se dio por vencido. Retirándose a Tlaxcala, donde fue recibido como un héroe caído, comenzó a reorganizar sus fuerzas. Mientras tanto, en Tenochtitlán, la viruela traída por los europeos se extendía como un azote implacable, debilitando a la población mexica. La viruela se cobró miles de vidas, incluyendo la de Cuitláhuac, quien había asumido el liderazgo tras la captura y muerte de Moctezuma. Cuauhtémoc, joven y valiente, tomó el mando de un imperio al borde del colapso. Cortés, fortalecido por sus nuevos lazos provenientes de Cuba y sus alianzas con los tlaxcaltecas, regresó para mayo de 1521 para iniciar el asedio final a la gran ciudad de Tenochtitlán. Y el joven Cuauhtémoc habló a su pueblo y les dijo que lucharan hasta el último aliento, pues su tierra y sus dioses lo demandaban. Cita el Códice Florentino. El asedio duró casi 3 meses. Los españoles, con el apoyo de miles de guerreros indígenas, cortaron el suministro de agua y alimentos a la ciudad y lentamente destruyeron los acueductos y calzadas que conectaban Tenochtitlán con el exterior. La resistencia mexica fue heroica, pero la superioridad tecnológica y táctica de los españoles, sumada a las enfermedades y el hambre, finalmente inclinó la balanza. La caída del jaguar, la batalla final y el fin de un imperio. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó. Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir por el lago. Con su captura, el último Tlatoani fue llevado ante Cortés,
quien lo trató con respeto, pero le negó cualquier posibilidad de negociación. Y cuando Cuauhtémoc fue traído ante él, dijo que preferiría morir como un guerrero antes que vivir humillado, pero Cortés reconoció su valentía, le perdonó la vida. Por un tiempo. Cita: Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. La batalla final de Tenochtitlán fue la culminación de una serie de eventos que comenzaron años antes, con la llegada de los españoles a las costas del Golfo de México. Fue una lucha encarnizada, donde cada calle y cada canal se convirtió en un campo de batalla. Al final, la resistencia indígena fue quebrada y los conquistadores europeos impusieron su dominio. Y así, la ciudad que una vez fue la joya del imperio, se convirtió en un campo de ruinas y lamentos. Cita del Códice Florentino. Con la caída de Tenochtitlán, el imperio mexica llegó a su fin y comenzó un nuevo capítulo en la historia de Mesoamérica, pero las cicatrices de la conquista permanecerían en la memoria de los sobrevivientes y en la tierra misma. Hoy las ruinas de Tenochtitlán y los ecos de su historia continúan recordándonos el costo de la conquista y el final de una era, pero también nos muestran la resiliencia de un pueblo que, a pesar de la devastación, logró mantener viva su esencia. El crepúsculo de los dioses. Las consecuencias inmediatas de la conquista. La caída de Tenochtitlán no solo marcó el fin de un imperio, sino el comienzo de un periodo de profunda transformación para la población indígena de Mesoamérica. La conquista trajo consigo un cambio radical en todos los aspectos de la vida, desde la religión hasta la organización social. Los templos que alguna vez se alzaron orgullosos fueron reducidos a escombros, y en su lugar se erigieron iglesias que anunciaban la llegada de un nuevo Dios. Cita el Códice Florentino. La imposición del cristianismo fue uno de los primeros actos de los conquistadores. Fray Bartolomé de las Casas, uno de los primeros misioneros, describió cómo los templos mexicas fueron destruidos o convertidos en iglesias y los símbolos de la fe indígena fueron prohibidos y reemplazados por crucifijos y estatuas de santos. Esta conversión forzada no fue solo un cambio de religión, sino un intento de borrar la identidad cultural de los pueblos indígenas. Las estructuras sociales y políticas también fueron desmanteladas. Los nobles mexicas, que una vez gobernaron sobre vastos territorios, fueron reducidos a la servidumbre o ejecutados. Las antiguas ciudades y centros de poder fueron reorganizados bajo el dominio español y el sistema de encomiendas fue instaurado, lo que en la práctica esclavizó a muchos indígenas, obligándolos a trabajar en la tierra de los conquistadores. Los pueblos fueron despojados de sus tierras, sus líderes humillados y sus creencias suprimidas con violencia y desprecio. Cita la breve relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. El impacto de la conquista se sintió de inmediato en la vida diaria de los indígenas. La introducción de nuevas leyes, impuestos y la pérdida de sus tierras ancestrales llevó un periodo de sufrimiento y desintegración social. A pesar de la resistencia, muchos pueblos indígenas fueron absorbidos por el nuevo orden colonial, mientras que otros fueron exterminados o empujados a la marginación. El resurgir del águila y el jaguar. El legado de la conquista. Aunque la conquista de México trajo destrucción y sufrimiento, también dejó un legado profundo y duradero que ha moldeado la identidad del país. El mestizaje, tanto biológico como cultural, se convirtió en uno de los rasgos distintivos de la nueva sociedad que surgió de la mezcla entre españoles e indígenas. De las cenizas de Tenochtitlán nació un nuevo pueblo, mezclado en sangre y alma, con raíces en dos mundos. Cita la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. El idioma español se convirtió en la lengua dominante, pero muchas lenguas indígenas sobrevivieron y siguen siendo habladas hoy en día, reflejando la resistencia cultural de los pueblos originarios. La gastronomía, el arte y las tradiciones religiosas también se fusionaron, creando una rica y diversa herencia cultural. En términos políticos, la conquista estableció las bases del sistema colonial que gobernaría México durante los siguientes 300 años, hasta la independencia de 1821.
las estructuras de poder que los españoles impusieron continúan influyendo en la organización social y económica del país. La conquista cambió el rostro de estas tierras para siempre, pero en su núcleo, las antiguas raíces siguen vivas. Cita la breve relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. El legado de la conquista es complejo y contradictorio, mezclando orgullo y dolor, resistencia y asimilación. La historia de México es una historia de supervivencia y adaptación, donde las antiguas culturas indígenas no fueron simplemente borradas, sino que se fusionaron con la nueva realidad para crear algo único y perdurable. El fuego y el hierro. La forja de un nuevo mundo. El fin del Imperio Mexica marcó el nacimiento de un nuevo orden en Mesoamérica. A través del fuego y del hierro, los conquistadores forjaron una nueva sociedad, una sociedad que se construía sobre las ruinas de las civilizaciones indígenas y la sangre de miles de personas. Los dioses antiguos fueron destronados, pero en su lugar, nuevas deidades surgieron, y con ellas, un nuevo destino para estas tierras. Cita el Códice Florentino. La conquista no fue solo un evento militar, sino un proceso de transformación cultural, social y espiritual. Los conquistadores trajeron consigo no solo armas y enfermedades, sino también nuevas ideas, nuevas creencias y un nuevo sistema de gobierno. Las antiguas estructuras fueron desmanteladas y en su lugar se levantaron ciudades, iglesias y palacios que reflejaban la visión del mundo de los europeos. Pero en medio de la destrucción también surgió la esperanza de un futuro diferente. El mestizaje, la mezcla de culturas, tradiciones y sangre, dio lugar a una nueva identidad, una identidad que con el tiempo se convertiría en el corazón de la nación mexicana. Y en medio del dolor y la pérdida se forjó un nuevo pueblo, un pueblo que, aunque nacido de la conquista, llevaría consigo la memoria y la fuerza de sus ancestros. Cita Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. El nuevo mundo que surgió tras la conquista fue una de esas contradicciones de opresión y resistencia, de destrucción y creación, pero en su complejidad se encuentra la esencia de la historia de México, una historia que sigue viva en cada rincón de este vasto y diverso país. Los ecos de la conquista. Una reflexión sobre la caída del Imperio Mexica. La conquista de México fue un evento complejo y devastador, que no solo marcó el fin de un imperio, sino el inicio de una nueva era en la historia de Mesoamérica. Pero más allá de las batallas y los conflictos, la caída del Imperio Mexica nos deja con profundas reflexiones sobre el poder, la resistencia y la capacidad de supervivencia de las culturas. Las grandes batallas que definieron el curso de la historia, como la masacre de Cholula, la Noche Triste y el asedio final de Tenochtitlan, son recordatorios de la brutalidad y la determinación que acompañaron a la conquista, pero también son testimonios de la complejidad de las alianzas, con indígenas luchando tanto del lado de los conquistadores como de los mexicas. Y así, la historia de la conquista no es solo la historia de los vencedores, sino también de los vencidos, de aquellos que lucharon hasta el último aliento por su libertad y su tierra. Cita Historia de la verdadera conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. 3 puntos clave marcaron la caída del Imperio Mexica: la superioridad tecnológica de los españoles, las enfermedades traídas desde Europa, que diezmaron a la población indígena, y las alianzas con otros pueblos indígenas que, buscando liberarse del yugo mexica, apoyaron a los conquistadores. Estos factores juntos sellaron el destino de uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. Hoy, cuando caminamos por las calles de la Ciudad de México, los ecos de la historia nos rodean. Las ruinas de Tenochtitlan se mezclan con los edificios modernos, y en cada rincón, la memoria de la conquista permanece viva. Es un recordatorio constante de que la historia no es solo un relato del pasado, sino una parte integral de nuestro presente y nuestro futuro. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos.
Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.